No hay una cosa más peligrosa para un país que tener a la cabeza del Estado a un criminal. Pero además un criminal con ínfulas, que pretende además, sin haber nacido en Venezuela, decirle a los venezolanos cuál es su verdadera historia. No cabe más infamia. No hay manera de que podamos ver la clase de historia chucuta de Nicoleto Mamaloduro como algo válido, respetable o que no llame a la risa o al deshonor. Que se haya atrevido a decir una cantidad de sandeces sobre un evento importante de nuestra historia contemporánea para validar sus posiciones actuales nos deja verdaderamente la ocasión abierta para debatir sobre la historia que se enseña en nuestras escuelas, pero también sobre las cosas que se ocultan dentro del relato de Nicoleto Mamaloduro para ocultar, para soslayar una parte importante de la historia. Por supuesto, para terminar en lo mismo, en sus amenazas y en sus estupideces. Y los que amenazan con intentar hacer contra Venezuela un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal. Inmoral, criminal e ilegal, dice el capo del cartel de los soles, que sería su extracción como la muela podrida que es del poder. Sin embargo, utilizó unos recursos de la historia que fácil me la pusiste. Que fácil me la pusiste. Por eso es que hoy vamos a hacer la labor de rebatir las estupideces de Nicoleto Mamaloduro con la historia y no con los cuentos hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Te romperán la pierna para venderte la muleta. Te expropiarán las muletas y cuando te vean arrastrándote por el piso se burlarán de ti diciéndote que eso es culpa del imperio, que eso es culpa de Teddy Roosevelt, que eso es culpa de Franklin Delano Roosevelt, que eso es culpa de Harry Truman, que eso es culpa de Eisenhower, que eso es culpa del general Patton, que eso es culpa de MacArthur, que eso es culpa del general Marshall, que eso es culpa de Ulysses Grant, que eso es culpa de George Washington. Todo el mundo va a ser culpable menos ellos. Además de eso, estos bichos, yo no sé si fue que un gringo les rompió el corazón. Le pidieron el empate a un gringo y el gringo le dijo que no, y andan despechados todo el tiempo peleando con un gringo. No sé qué es lo que les pasa. Esto no es normal. Eso hay que revisarlo. Hay unas heridas de infancia allí que hay que curar, amigos. Vayan a hacer terapia, curen esas heridas. Que si duele es herida, si no duele, bueno, es cicatriz. Pero yo creo que usted lo que tiene es una herida ahí sangrante. Te robarán la ropa y el ropero, la ceniza y el cenicero, la flora y el florero, el muerto y el entierro. Amigos, escúchame bien. Te robarán la historia de Yepes Castillo, te robarán la historia de Arias Amaro, te robarán la historia del hermano Nectario María, te robarán la historia de González Guinán, te robarán a Pedro Emilio Cola, a Pedro Elías Gutiérrez, a Bolívar Coronado. Te robarán a Simón Bolívar, a Antonio José de Sucre, a Francisco de Miranda. Te robarán a la negra Matea, a la negra Hipólita. Te robarán a Andresote, te robarán a José Leonardo Chirino, te robarán a Anzoátegui, te robarán a Arismendi. Te robarán a Luisa Cáceres de Arismendi, te robarán a José Félix Rivas, te robarán a José Antonio Páez, te robarán a Rafael Urdaneta, te robarán a José María Vargas, a Carlos Sublé, a Andrés Narvarte. Te van a robar todo lo que se encuentren por el camino. Estos bichos, bueno, se van a robar hasta el cadáver de Bolívar. Se robaron el cadáver de Bolívar, amigo. Sacaron el cuerpo de Bolívar, lo desenterraron. Estos tipos son necrófilos. Y tú vas a seguir en esto. Y dices, no, pero es que no es igual. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez en España? Desenterró cadáveres.
Una cosa que es sagrada, el que está muerto, déjenlo muerto, déjenlo enterrado, hasta en esa vaina. Ahí salió y que desenterrar el cuerpo de Franco. Y de paso se lo robó, no se lo dio a la familia, se lo robó y lo enterró donde él le dio su gana. Es que así son unos necrófilos. Unos necrófilos. ¿Y quiénes lo defienden? Esa estructura criminal que persigue a los ciudadanos en su propia casa. La vieja maldita del clan. Aquí está el sabandijómetro para despertaros. A través de este número de WhatsApp hemos recibido una cantidad de mensajes y de videos y de cosas donde hemos visto. Oye, qué bárbaro, ¿vale? Qué cantidad de cosas horrorosas han ocurrido con esto y que el alistamiento. Yo he visto a quienes se han alistado, ¿no? Los que se han alistado están listos, pero para burlarse de ellos. Impresionante. Audios, videos, todas las cosas que nos han mandado, fotos, las cosas que están llegando mira, esto es para ponerse, no sé si a llorar. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo le hago un reclamo a usted que ve este programa y que dice que yo exagero cuando digo que las viejas malditas de clan son unas gordas mondongúas embutidas en unas licras de animal print de 800 tallas menos que salen para la calle a hacer ridículo y que en su casa no tienen oficio y por eso el chavismo las cooptó, como son las chismosas del barrio, para torturar a sus vecinos y para reprimir desde el propio sitio donde viven. Y entonces hay gente que dice, no, tú lo que eres un exagerado, tampoco así. Tampoco es que son así. Que pase la vieja desgraciada. Hoy, desde la Plaza Bolívar, cumpliendo con el llamado de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro. Ahí está, pues. Vamos a aguantarla ahí. Mira esta boca abierta. Dime tú. No me quedo corto. No me quedo corto con la descripción. Llévatela para tu casa, pues. Viví con ella. Casate con ella y sacarle cría. Joda. Aquí está la estructura clan, defendiendo la patria. Porque nosotros, los clan y estas grandes mujeres guerreras que vinieron hoy a alistarse como la milicia bolivariana, porque el pueblo en armas es un pueblo que defiende. Es con la única voluntad que tenemos para defender esta patria. Porque la patria no se vende, la patria se defiende. Claro, estas grandes mujeres, de bola que son grandes, no, grandísimas son, no, mondongúa. No. Aquí está, mira, escúchame. Aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Si su hijo sufre y llora, es por una vieja maldita del club, señora. Llévatelo, seguimos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Fíjate tú. Una cosa sagrada para nosotros. Era sagrado de verdad. Era el tema de nuestra historia. Sin embargo, es necesario reconocer y es necesario dejar bastante claro que la democracia cometió el grave error de narrar una historia incompleta. En ocasiones, además hay que decir partidista. Y aquí, porque la gente dice que los adecos, copellanos, comunistas y toda la izquierda, se dedicaron a escribir una historia partidista, consensuada, pero partidista al fin. En esa historia, escrita con la venia y el peso de la generación del 28, hay que decirlo, se escribió una historia en la que Juan Vicente Gómez y el periodo que va de 1899 a 1935 se convirtió en una etapa oscura de la historia de Venezuela donde no hubo nada bueno. Y eso es falso. E inclusive se acuña, y con esto no quiero meterme con nadie en particular, porque
son producto de su tiempo. Pero se acuñó el planteamiento según el cual el siglo XX de Venezuela empieza a la muerte de Gómez. Es decir, que un solo hombre fue causante de detener a Venezuela en el tiempo. Y en todo ese periodo no ocurrió nada. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces qué fue la carrera de médicos excelsos como Marcel Roche o como José Gregorio Hernández, que fue un gran médico, nuestro santo, o el doctor Racetti? O sea, no hubo país, se detuvo el país. Eso no es verdad. No se crearon las instituciones, no se creó la Hacienda Pública Nacional, el Presupuesto Nacional Unificado. No se creó un Ejército Nacional Unificado que acabó con las guerrillas montoneras que mantenían a Venezuela en una permanente guerra civil, donde un día se levantaba un caudillo aquí y otro día se levantaba otro allá. No se empieza con la comprensión de la necesidad de una obra pública que unificara por tierra el país, con obras como la carretera transandina y otras más. No se le abrió la puerta, en efecto, en todos esos años, a la comprensión de la necesidad de tener una academia militar, de tener una educación nacional, de tener unos valores y unos símbolos. ¿Que era una dictadura? Nadie está negando que era una dictadura. ¿Que había presos políticos? Nadie está negando que había presos políticos, exiliados políticos, torturados, horribles cárceles con grilletes y todo eso. Pero lamentablemente, si vemos el panorama completo y estudiamos la historia como es, decir que todos esos años fueron de un atraso indiscutible es mentira. Como también es mentira decir que todo lo que ocurrió después también fue malo. La evaluación de la historia, lamentablemente, que se enseñó en las escuelas fue partidistamente consensuada, porque además de eso se convierte en un villano a Gómez, se convierte en un villano a Pérez Jiménez, y en la historia, y sobre todo en la historia política, amigos, no hay héroes ni villanos, hay protagonistas y a todos hay que evaluarlos en la correcta dimensión. Por eso es que entonces la historia que ha creado el chavismo, todo lo que pasó del 58 al 98 es malo. No hubo nada bueno. Y empiezan a reivindicarse cosas que tampoco han sido debidamente digeridas y expresadas, sino que se utilizan para validar el relato actual. Eso, por supuesto, los que hemos intentado hacer cosas lo hemos hecho. Yo he escrito Una mesa de tres patas, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Allí he intentado hacer un resumen histórico de cómo se entregó el país del 98 en adelante. ¿De dónde vienen estos lodos? ¿Cuáles son los polvos que lo comprenden? Una mesa de tres patas en mi libro. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda que la mejor forma de entrar al universo de la tecnología es con Tester Testarudo, convirtiéndote en un tester de software. ¿Y qué es un tester de software? ¿Y cómo puedo yo tener una nueva carrera entrando al universo tecnológico que tantas oportunidades está ofreciendo hoy en día? Porque hoy en día todo es un software. Entra ya a la dimensión de Tester Testarudo siguiéndolos en Instagram, @TesterTestarudo. Ahí tienen toda la explicación y todas las opciones que tienes para formarte como un tester de software. Tester Testarudo le abre las puertas de la tecnología a todo aquel que quiera ser parte de los testarudos del tester. Eduardo Villegas es tu coach de comunicación, que nunca se te olvide. Si tú no quieres ser un Nicoleto Mamaloduro hablando estupideces sin parar, yo te recomiendo que llames ya a tu coach de comunicación, Eduardo Villegas, de mi parte, y le digas: Eduardo, por favor, ayúdame a determinar qué necesito cambiar en mi comunicación, en mi forma de expresarme. Eduardo Villegas, si vas de mi parte, te hará una evaluación gratuita, y a partir de allí empiezas el camino de la mejora de tu comunicación y de la mejora de tu vida, porque si quien mejora su comunicación mejora tu vida. Eso te lo dice tu coach de comunicación, Eduardo Villegas. Recuerda que con Hispanidad, abogados y asesores en España estás con todas las de la ley. No caigas en manos de piratas. Recuerda que debes estar bien representado ante las autoridades migratorias de España para que estés, en efecto, con todas las de la ley. Y más allá de todo esto, debo decirte que la serenidad que te da Serenimás con los planes de previsión funeraria para aquellos que se encuentran fuera de Venezuela y tienen a su familia en Venezuela y tienen siempre sobrevolando esa gran preocupación: Dios mío, ¿qué vamos a hacer cuando ocurra lo natural que es la muerte sin tener un plan de previsión funeraria? Bueno, es empeñar todos tus ahorros. Sobre todo, oye, cuando pasan esas situaciones donde tienes
una larga enfermedad y aquel gasto y todo aquello, y después el tema funerario. Uy, la previsión funeraria acaba con esa angustia. Los planes de previsión funeraria de Serenimax te dan la serenidad que necesitas. Llama ya a la gente de Serenimax y aprovecha los planes de previsión funeraria que te darán serenidad. Cuando Nicoleto Mamaloduro sale y se pone a hablar pasguatadas, empieza con un relato a su manera de lo que ocurrió en el bloqueo naval a las costas venezolanas, ejecutado por las potencias europeas, Alemania, Inglaterra e Italia. Sin embargo, él está intentando igualarse con Cipriano Castro. Y hay tres cosas que se le olvidan en su relato. Yo les voy a comentar esas tres cosas. Pero primero quiero escuchar cómo Nicoleto Mamaloduro mete la pata intentando darse al historiador y lo que termine siendo el Junior. Y el 7 de diciembre, como un clavel, el Imperio Británico, conjuntamente con el Imperio Alemán, declararon la operación de toma de los puertos y el territorio de Venezuela. Y le dieron el último ultimátum a Cipriano Castro. El último ultimátum. El último ultimátum. El Junior. Para entonces nuestros ejércitos estaban golpeados por 80 años de guerra civil. Para entonces no había Estado. El gobierno era bastante débil. Solamente había una gran figura, el general Cipriano Castro. Para entonces había divisiones de diversos caudillos regionales, nacionales, todos contra todos. Apenas empezaba la obra de restauración del general presidente Cipriano Castro. Y desde aquí, desde Caracas, dio las primeras órdenes de despliegue de las fuerzas que tenía. Y comenzó la operación naval para asaltar los puertos de Maracaibo, Puerto Cabello y La Guaira. Y lograron tomar el puerto de La Guaira, lograron tomar parte de Puerto Cabello, el pueblo de Maracaibo a piedras, con ondas, con chinas, defendió el puerto de Maracaibo e impidió que se tomara para entonces. Y el 9 de diciembre, vista la situación, el general Cipriano Castro sacó la proclama histórica que todos conocemos, precisamente el 9 de diciembre de 1902, cuando se cumplían 77 años de la victoria de Ayacucho, le tocó a Cipriano Castro, en la cuna de la libertad, en Caracas, sacar la proclama histórica para llamar al combate al pueblo de Venezuela y desplegar todas las fuerzas que el pueblo obtenía de manera creativa para defender puertos, para defender territorio y al final para tener la victoria militar popular frente a las fuerzas invasoras del Imperio Británico, el Imperio Alemán y del Reino de Italia que se sumaron contra nuestra patria. ¿Qué había detrás? Hoy lo sabemos. Detrás había las ambiciones de rapiña del Imperio Británico, del Imperio Alemán y del Reino de Italia para entonces, de apoderarse del Esequibo. Estaba plena disputa del Esequibo. En 1899 habían sacado un laudo, el laudo de París, absolutamente irritó, pero no venían solo a tomar el Esequibo, venían a tomar el Orinoco, venían a tomar el lago de Maracaibo, venían a tomar los campos petroleros, venían a repartirse por pedazos a Venezuela y a descuartizar a la Venezuela que había construido los ejércitos libertadores 80 años antes y que había derrotado al imperio español, a los imperios europeos en América. Venían por la venganza histórica, venían por la rapiña y venían a descuartizar y acabar el sueño de los libertadores en su propia cuna, Venezuela. Casualidad,
la ofensiva de Matos internamente. Señores militares, líderes políticos de los partidos de oposición del Gran Polo Patriótico, casualidad, líderes empresariales, casualidad, Juventud de Venezuela, casualidad que la ofensiva coincidiera con el mes de noviembre, finales de noviembre de 1902, y seguramente si Cipriano Castro no logra la victoria, principios de diciembre hubieran entrado las tropas otra vez restauradoras del dominio imperial. Casualidad que de manera coordinada ya habían cruzado el Atlántico durante 40 días los barcos. Mira cómo se está durmiendo la gente ahí. Claro, si me estoy durmiendo yo aquí, amigo. Esa gente está durmiendo ahí. Se despiertan, le hacen... enfocando. De guerra de Alemania, del Imperio Británico y luego del Reino de Italia. No. Había un plan. Un plan. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate tú, varias precisiones aquí que por supuesto no son para Nicoleto Mamaloduro porque él puede decir lo que le dé la gana. Pero fíjate, él dice que, número uno, que venían por el Esequibo. Amigo, el Esequibo fue en 1899 con un laudo arbitral. Si ya habían logrado un laudo arbitral para despojar a Venezuela del Esequibo, ¿qué necesidad tenían de invadir a Venezuela para volvérselo a quitar? ¿Tú eres pendejo? ¿Te la das o qué carajo? Número dos, dice que venían por la revancha porque no soportaban que hubiesen sido expulsados de América con la guerra de independencia. Ven acá, y si el bloqueo era una venganza para recuperar territorio, ¿por qué entre los países que bloqueaban no estaba España? Principal doliente. Parece un poquito rebuscado. Número uno. Número dos, ¿dónde queda el apoyo que dio? El apoyo que dio Inglaterra, amigo. El apoyo que dio Inglaterra, el reino inglés, con combatientes inclusive. O es que tú no sabes lo que fue la Legión Británica a la Guerra de Independencia. O es que tú no sabes quién fue Daniel Florencio O'Leary. Mamarracho. Bueno, ahí está. Y por supuesto, él intenta igualar el momento histórico que se vivió con el momento histórico actual que se vive. Pero aquí está una de las tres diferencias que hay entre los momentos. Número uno, Cipriano Castro no era narcotraficante. ¡Maldito! Cipriano Castro tenía muchísimos defectos, sin duda alguna. Pero narcotraficante no era. Ni estaba pedido por narcotraficante. Otra cosa que se le olvida. Oye, tremendo detalle que se le olvida. ¿Quién era el jefe del ejército? Gómez. Eso también se le olvidó. Y hay otra cosa que se le olvida por ahí. Dos cosas más que se le olvidaron por ahí. Pero él lee la proclama. Porque claro, como él no puede leer una proclama, porque él es un narcotraficante, él tiene que acudir a la proclama de, qué sé yo, 122 años antes para agarrarse de Cipriano Castro. Porque estos bichos no pueden ver un Castro porque se le guindan de la barba. O a Fidel o a Cipriano. Entonces, aquí el tipo vuelve a leer la proclama de Cipriano Castro igualándose con Cipriano. Mira. Esta proclama inmensa que salió, estoy seguro, desde aquí cerca, desde la Casa Amarilla, desde el mismo lugar donde se dio el grito de independencia el 19 de abril, en el mismo despacho, allí inspirado. Cipriano Castro logró concentrar toda la fuerza de toda la historia para salvar a la República, y así lo hizo. Caracas, 9 de diciembre de 1902. Venezolanos, la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Un hecho insólito en la historia de las naciones cultas, sin precedentes, sin posible justificación, hecho bárbaro, porque atenta contra los más rudimentarios principios del derecho de gentes. Derecho de gentes se llamaba en esa época, derecho internacional público, garantista se llama hoy. Bueno, ese rolling se lo voy a dejar a los abogados. Prefiero no opinar.
contra el derecho de gentes, hecho innoble, porque es fruto del conturbenio inmoral y cobarde de la fuerza y la alevosía. Es el hecho que acaban de realizar en la Rada de La Guaira hace pocos momentos las escuadras alemana e inglesa. Sorprendieron y tomaron en acción simultánea y común 3 vapores indefensos de nuestra Armada, que habían entrado en dique para recibir reparaciones mayores. Venezolanos, el duelo es desigual, porque el atentado ha sido consumado por las 2 naciones más poderosas de Europa contra nuestro país, que apenas convalece de largos y dolorosos quebrantos, y porque ha sido realizado de manera aleve, pues Venezuela no podía esperar tan insólita agresión, desde luego que no habían precedido las fórmulas de estilo en semejantes casos. Las fórmulas de estilo en semejantes casos era un conflicto político y luego las declaratorias de conflicto militar. Pero la justicia está de nuestra parte y el Dios de las naciones que inspiró a Bolívar y a la pléyade de héroes que le acompañaron en la magna obra de legarnos a costa de grandes sacrificios, patria, libertad e independencia, será el que en estos momentos decisivos para la vida de nuestra nacionalidad nos inspire en la lucha, nos aliente en el sacrificio y nos asista en la obra también magna de consolidar la independencia nacional. Por mi parte, estoy dispuesto a sacrificarlo todo en el altar augusto de la patria. Todo, hasta lo que pudiera llamarse mis resentimientos por razón de nuestras diferencias intestinas. No tengo memoria para lo que de ingrato pueda haber en el pasado. Borrados quedan en mi pensamiento de político y de guerrero todo lo que fue hostil a mis propósitos, todo lo que ha podido dejar una huella de dolor en mi corazón. Delante de mí no queda más que la visión luminosa de la patria, como la soñó Bolívar, como la quiero yo. Y puesto que ésta no puede ser grande y poderosa sino en el ambiente de confraternidad de sus hijos, y las circunstancias reclaman el concurso de todos estos, en nombre de aquellos mis sentimientos y de estas sus necesidades, abro las puertas de todas las cárceles de la República para los detenidos políticos que aún permanecen en ellas. Abro asimismo las puertas de la patria para los venezolanos que por iguales razones se encuentran afuera, y restituye al goce de las garantías constitucionales las propiedades de todos los revolucionarios. Más todavía, si sobreviviere a los acontecimientos y fuera preciso para la salud de la patria despojarme del elevado carácter con que me ha honrado los pueblos y con la cual voy a la lucha, estoy listo para la separación a mi vida privada, quedando siempre mi espada, por supuesto, al servicio de la República, y poder estar seguro de que me retiraré satisfecho sin las nostalgias del poder, porque mi aspiración mayor es ver a mi patria grande, próspera y feliz. Venezolanos, el sol de Carabobo vuelve a iluminar los horizontes de la patria y sus resplandores. Surgirán temeridades como las de Esqueceras del Medio, sacrificios como el de Ricaute, asombro como el de Pantano de Vargas, heroísmo como el de Rivas y héroes como los que conforman la constelación de nuestra grande epopeya. Hoy, por una feliz coincidencia, conmemoramos la fecha clásica de la gran batalla decisiva de la libertad suramericana, la batalla de Ayacucho. Hagamos votos porque nuevos Sucres vengan a ilustrar las gloriosas páginas de nuestra historia. Cipriano Castro, 9 de diciembre de 1902. Y nuevos Sucres llegaron. Y Cipriano Castro se puso al frente de esa batalla. Y triunfó la soberanía nacional y fueron expulsados los imperios británicos, alemán y el Reino de Italia. No rehuyó Cipriano su combate.
algunas precisiones importantes que vale la pena resaltar. Ya dije una diferencia. Número 1, amigo mío. Cipriano Castro tenía muchísimos defectos y crímenes en su haber, pero no era narcotraficante como tú lo eres. Número 1. Número 2, y no menos importante, Cipriano Castro tenía a su lado nada más y nada menos que a Juan Vicente Gómez. Tú tienes a tu lado a Diosdado Narcolandro y a Padrino López. Échale bolas. Échale bolas a esa pequeña diferencia. Que tenían a un tipo como Gómez en Venezuela y tú tienes a ese par de sabandías. Y una tercera cosa que este gandul, a este mamotreto que camina, a esta bolsa de basura disfrazada de hombre, se le pasa por alto. Amigo, Cipriano Castro lo sacó su más cercano del poder y lo obligó a morirse en el exilio. Eso se te olvidó. ¿Tú te quieres igualar a Cipriano Castro? Que los ángeles pasen y digan amén. ¿Oíste? Pero hay una de las... lo más importante que este tipo se le pasa por encima. Él le atribuye el éxito de haber repelido el accionar de las potencias europeas contra Venezuela en una acción que fue ilegal, que fue un cobro compulsivo de deudas. Él se lo atribuye al valor de que Cipriano Castro y que Cipriano abrió las cárceles y le pidió y tal, no sé qué. Por cierto, que él abrió la cárcel, hizo así la puerta y sacó a 7 presos. Nicolás Mamaludo le pasó fin de semana. Como a 10 presos sacó. Todavía quedan 2,000. Paja para la paja. Pero al señor se le pasa por alto un evento sumamente importante, 2 en realidad. Si no intervienen los Estados Unidos, a Venezuela se la cogen por pedazos las potencias europeas. Eso es una realidad. Pero no solamente intervino los Estados Unidos, sino que el contexto, el entorno interamericano que ya existía, una conciencia interamericana, reaccionó al respecto. Y el primero que surge es, por cierto, el canciller de la República Argentina para la época, el canciller Drago, que tomando ya lo que venía de la famosa doctrina Calvo, surge la doctrina Drago. Y entonces es aquí donde uno termina matando el piojo en la cabeza, amigos, de estos piojosos, porque este es un piojoso de la historia. ¿De qué estás hablando tú, Daniel? Vamos a revisar esto, amigos míos, que hemos preparado con información, puede ser superficial, porque aquí no vamos a poder estar dando una clase de historia aquí que dure 3 horas. Para eso están los libros de historia, para eso están expertos en la materia que han escrito e investigado sobre el asunto, como David Ruiz Chatein, como otros muchos más que manejan la historia de ese periodo, del cual yo confieso, yo no soy especialista en ese evento, no he escrito sobre el evento, no he investigado sobre el evento, conozco lo que conozco por interés en la materia, en el periodo, sin ser un experto en el asunto. Pero me parece interesante e importante, amigos míos, que hablemos de lo que ocurrió allí, porque en respuesta al bloqueo naval de Venezuela surge la famosa doctrina Drago. ¿Qué fue lo que pasó allí? Te explico. Hacia finales de 1902, un hecho sacudió los cimientos de la región latinoamericana. Venezuela, que transitaba las últimas esquirlas de una cruenta guerra civil y sufría una fuerte crisis financiera, suspendió los servicios de pago de su deuda externa. Esta situación derivó en la presentación de protestas formales por parte de Gran Bretaña, el Imperio Alemán y el Reino de Italia, que exigieron el pago inmediato de deudas contraídas por el país americano y posteriormente bloquearon y bombardearon puertos y buques venezolanos. El incidente encendió las alarmas de la mayoría de los países de América Latina, que vieron en la intervención un peligroso precedente para la seguridad y la paz de las naciones. Y aquí, entonces, surge la figura de Luis María Drago, que era para aquel entonces el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, quien en medio del bloqueo naval europeo a Venezuela consideró que lo que estaba ocurriendo era un cobro compulsivo de deudas que no se podía tolerar por ser contrario al orden internacional que se requería de respeto de soberanía de los países
sobre todo después de que se habían consolidado los estados nacionales en la región hispanoamericana posterior a la independencia. El principio central de esta doctrina era que ningún estado podía usar la fuerza armada para cobrar deudas públicas de otro estado soberano. Y se inspira en la famosa doctrina Monroe que plantea América para los americanos. Y es entonces aquí donde hay una grave confusión en las cosas. Cuando dice que América para los americanos es toda América. Toda América. Desde allá arriba, desde Canadá hasta allá abajo, hasta el cono sur. Es decir, es un llamado, es una proclama, se está invocando al derecho que tiene la América toda como continente a resolver su problema en su territorio sin que llegara Europa a invadir nuestro territorio. La defensa de la soberanía latinoamericana frente a intervenciones extranjeras, pero la defensa del continente completo, incluyendo los Estados Unidos. ¿Cómo repercute esto? Bueno, a raíz de esta situación que se origina en un caso en Venezuela, se abre un debate internacional sobre el uso de la fuerza en el cobro de deudas y se incorpora este asunto en la Convención de La Haya de 1907, donde se establece que debe haber un arbitraje previo antes de usar la fuerza. Esto termina fortaleciendo el derecho internacional en favor de la igualdad y la soberanía de los estados. ¿Y dónde termina esto, amigos míos? Esto termina en otro importantísimo evento para las relaciones internacionales y para el establecimiento de un sistema interamericano. Porque se plantea la defensa del principio de no intervención, se establece un precedente en el derecho internacional público y es un inmenso aporte diplomático de Argentina y de Hispanoamérica al derecho internacional. Y se le abre la puerta además a algo que se conoce como el corolario Roosevelt de 1904, es decir, basado en una política que empieza a aplicarse con el presidente Teddy Roosevelt en aquel momento. En una doctrina sobre política exterior, donde Teodoro Roosevelt formula en su discurso del Estado de la Unión del 6 de diciembre de 1904. Ya había ocurrido esta situación, ya se había planteado la doctrina Drago. Y junto a la doctrina Drago planteada y junto al corolario Roosevelt se termina caminando a la Convención de La Haya de 1907. ¿Qué plantea Roosevelt? En afirmar el poder de política internacional de los Estados Unidos para intervenir en los asuntos de cualquier Estado cuando se considerase que la reiteración en un proceder equivocado o la impotencia de esa pequeña nación o de ese Estado hiciera necesaria dicha intervención en una ampliación de la doctrina Monroe que había imperado durante todo el siglo XIX. Y esto de alguna manera que plantea que Estados Unidos asume el derecho de intervenir en América Latina si algún país no cumplía con sus obligaciones internacionales. Es decir, Estados Unidos se convertía en valedor para evitar que Europa viniera a hacer locuras en el continente. Es decir, si un Estado resultaba ser, como en efecto ocurrió con Venezuela, un Estado maula, no podía venir a Europa a invadir el continente para cobrarle. Los Estados Unidos decían, hey, un momentico, primero bajo un arbitraje y después vemos. Porque América para los americanos, amigo mío, usted aquí no puede entrar como Pedro por su casa. Está equivocado. Era una forma de policía, una forma de ser policía internacional del hemisferio, pero un policía para proteger. Que hubo intervenciones a raíz de eso, sí la hubo. Pero a Venezuela no la volvieron a invadir. Y cuando los Estados Unidos le dijo a las potencias europeas, mira, ten cuidado con lo que vas a hacer, las cosas empezaron a cambiar. O sea que no fue Cipriano Castro pegando gritos ahí en el puerto de La Guaira que expulsó a la potencia. Hubo un concierto internacional diciendo, nosotros no podemos permitir que eso que le están haciendo a Venezuela se convierta en un precedente porque nos los hacen aquí a todos y las cosas no son así porque aquí hay estados soberanos y la soberanía y la no intervención son principios que deben garantizarse. Y a partir de ese momento se garantizaron. Lo que pasa es que, claro, hay gente que quiere contar cuentos a su manera y no nos dice el contexto completo.
Había una crisis de deuda en varios países latinoamericanos. Había un temor fundado y real a que Europa siguiera interviniendo militarmente en la región. ¿Y las repercusiones dónde termina? Bueno, se termina consolidando el papel de Estados Unidos como poder dominante en América. Se tradujo en numerosas intervenciones militares y ocupaciones en el Caribe y Centroamérica durante el siglo XX. Es la realidad. ¿Por qué? Porque había una intervención europea en la región. ¿Cuál? La de la Unión Soviética, que quería cogerse la zona. ¿O qué fueron? La promoción de las guerras de guerrillas en toda la región durante el siglo XX, durante la segunda mitad del siglo XX. Cuba, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, las amenazas a Panamá, las amenazas en el Caribe, Jamaica, Grenada, Guyana, Colombia, Bolivia, Perú. ¿Qué fue eso? Intervencionismo europeo. ¿O es que acaso Rusia dónde está? ¿La Unión Soviética dónde estaba? Es que aquí el problema de ver la historia incompleta, amigo, ya tú sabes. Esto fue visto en Latinoamérica como un acto imperialista encubierto bajo la retórica de la doctrina Monroe, pero en realidad hay una importancia histórica porque senta la base del intervencionismo estadounidense en la región y marca una transición de Estados Unidos a una potencia mundial activa en asuntos internacionales. Es verdad, no se puede ocultar. No se puede ocultar. Pero nunca más hubo una intervención de ese tipo para el cobro compulsivo de deudas. Nunca más la hubo. ¿Por qué? Porque hubo un consenso interamericano para evitar que eso ocurriera. ¿Qué es lo que pasa, amigos míos? Lo que pasa es que hay gente que quiere contar la historia a su manera y siempre termina saliéndole mal. Y hay algo que tampoco dicen estas lacras. Porque estos son unas lacras. Número uno, amigos. Estados Unidos, las veces que intervino en algún conflicto donde estaba Venezuela, fue para proteger a Venezuela, no para acabar con Venezuela. Lo hizo en esta ocasión. Lo hizo luego, por cierto, cosa que de la cual muy poco se habla. Los Estados Unidos respaldó el establecimiento de la democracia en Venezuela en el 58, ¿o no? Y no solamente eso, sino que ayudó a Venezuela a combatir la guerrilla castrocomunista promovida desde Cuba con el auspicio también de la Unión Soviética, permitiéndole a Venezuela armarse y entrenar a su cuerpo de cazadores del ejército para derrotar a la guerrilla castrocomunista en Venezuela. Eso es una realidad, ¿o no? Entonces, cuando usted ve una situación como esta, en la que en efecto, el rol y el papel de los Estados Unidos en ayudar a Venezuela a constituir un ejército profesional que lo ayudara a defenderse de todas estas cosas, de todas estas barbaridades, cuando usted ve que en efecto los Estados Unidos actuó militarmente en muchos países, pero en Venezuela más bien actuó para ayudar a Venezuela a fortalecer su Estado, bueno, puede usted darse cuenta de quién dice la verdad y de quién miente, porque así son. Una mentira grandísima que usted no necesita una póliza. Mire, si usted una póliza de seguros, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy y mañana puede ser demasiado Nicoleto Mamaloduro metiendo mentiras. Pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Y para garantizar que tu patrimonio construido en los Estados Unidos con honestidad y tranquilidad quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno, en una corte sucesoral, el Fideicomiso Envidia es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Ni hablar de lo que significa la declaración de impuestos. En Venezuela, la gente, ¿a quién le declara impuestos? Al hermano de Diosdado Narcolandro. Imagínate tú semejante barbaridad. En los Estados Unidos hay que hacer tu declaración de impuestos porque si no te van a ver por la calle como si fueses una sabandija. ¿Ok? Entonces, ¿para dónde vamos con esto? Vamos a un solo sitio. Easy Tax to Go te organiza tus finanzas para tu declaración de impuestos, para que todo esté siempre a tiempo. Y si se trata de que quieres tener tu propio negocio en los Estados Unidos, siendo un preparador de impuestos que tanto se necesitan en ese país, la formación te la da la gente de Easy Tax to Go con toda la calidad que te permitirá además que ellos te ofrezcan su marca para que bajo el paraguas de ese prestigio puedas organizar tu propio negocio con tu propia clientela, con todo el prestigio que te da
Y si te actuó con su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película, Leonardo García. Recuerda que el doctor Ricardo Pérez es el mejor cirujano estético de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Pero si tú necesitas una segunda opinión, donde quiera que estés, el doctor Ricardo Pérez te puede atender. Te puede atender en una videollamada para, en efecto, revisar las cosas que te está diciendo tu médico en el otro país donde estás, ayudarte a escoger el procedimiento que de verdad se ajusta a tu necesidad, comprender lo que te está diciendo tu médico estético en otro país. Todas esas cosas son importantes siempre. El doctor Ricardo Pérez está allí para ti, para ayudarte en eso. El doctor Ricardo Pérez es una buena opción para comprender mejor todas esas cosas en materia de la cirugía estética que tanto necesitas comprender. Por supuesto, Nicoleto Mamaloduro terminó, porque tú sabes que él es como él empieza así, modosito y tal, y después se le sale, ¿no? Se le sale la cosa. Y bueno, y termina haciendo lo que sabe, como siempre. El derecho internacional prohíbe la amenaza del uso de la fuerza contra Estados soberanos y el uso de la fuerza contra Estados soberanos. Así que lo que se hace todos los días contra el pueblo del Líbano, de Siria, lo que se hizo contra el pueblo de Irán, lo que se hizo contra el pueblo de Vietnam victoriosa en los años 60 y 70, lo que se hizo contra el pueblo de Irak, contra el pueblo de Afganistán, destruirlos con justificaciones de diversa índole, lo que se hizo contra el pueblo de Libia para el cambio de régimen, es ilegal. Y lo que amenazan con intentar hacer contra Venezuela un cambio de régimen, un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal. Y agradezco a todas las instituciones y sectores de la sociedad venezolana y agradezco a los gobiernos y pueblos del mundo la solidaridad, el apoyo que le han dado hoy a Venezuela y el rechazo mundial unánime a que Estados Unidos abra un conflicto armado en Sudamérica y lo sume a sus fracasos de Vietnam, Afganistán, Irak, Libia, fracasos estadounidenses del poder imperial. Siempre digo, en estas circunstancias, en todas las que hemos pasado, siempre digo, ante cualquier circunstancia, nervios de acero, calma y cordura, máxima unión nacional, que Dios está con nosotros y Venezuela volverá a ganará otra vez la paz, la estabilidad, el crecimiento, la armonía entre todos los venezolanos y todas las venezolanas. En cualquier circunstancia que hemos vivido, esa ha sido la fórmula. Dios está con nosotros, porque Dios está con los valientes, con los justos, con los que luchan por amor, Padre, enteramente por amor a su causa, a su familia, a su tierra, a su tribu. A su tribu, a la tribu de narcotraficantes que tú diriges. Es que el grave problema es el siguiente, que él habla, no, esa acción es ilegal, el narcotráfico es ilegal, amigo. Tú no eres un presidente, tú eres un capo del narcotráfico. Tú estás catalogado como capo del narcotráfico. A ti el mundo no te reconoce como presidente. ¿Cuál es el problema? Que esa es la lucha que hay que dar. Y yo lo voy a volver a repetir. Amigos, yo puedo comprender, cada quien hace el contenido que le dé la gana. Y cada quien habla de lo que le dé la gana. Pero yo considero sinceramente que andar hablando de lo que podría ocurrir en vez de hablar de la importancia de lo que ya ocurrió es equivocado. Y lo que ya ocurrió es que el gobierno de los Estados Unidos desconoce la calidad de gobierno legítimo de esa organización criminal que está en Venezuela. Lo cataloga de organización criminal y además de eso lo pone como un cartel. Por primera vez se acredita internacionalmente por una institución pública
por la justicia de un país la existencia del cartel de los soles y del Tren de Aragua como uno de los brazos armados de ese cartel y coloca a la cabeza de esa organización a Nicoleto Mamaloduro. Amigos, ese es un hecho incontrovertible, ese es un hecho inapelable, ya eso ocurrió y allí es donde hay que apretar, allí es donde hay que apretar esa llaga, allí es donde hay que abrir esa grieta y convertirla en brecha, porque les está haciendo daño. Porque no hayan cómo desmentirlo, porque puertas adentro de Venezuela, el que está en el estado Bolívar, el que está en el estado Táchira, el que sabe que están muchachos en todas partes del país, y no tan muchachos, yéndose a trabajar raspando coca en laboratorios controlados por ellos, los que saben en toda la frontera cómo se mueve el ELN y las demás fuerzas, cómo se pasa la droga por los puertos, cómo se embarcan aeronaves con droga, cómo se moviliza esa situación, cómo viven esos capos uniformados, cómo se han encargado además todo tipo de animal de uña, con uniforme o sin uniforme, de actuar en las calles como los grupos delictivos que son, saben que eso que están diciendo de los Estados Unidos es verdad. El gran problema que tienen, amigos, estos bichos, no es con el paso de los buques por el frente de las costas venezolanas, porque lo que vaya a ocurrir allí no lo sabemos, no sabemos qué van a hacer esos buques. No podemos especular con respecto a lo que va a ocurrir allí. Lo que sí es una realidad es que estos bichos están catalogados como narcotraficantes. Y lo que debemos hacer en el país en el que estemos, los que ya son ciudadanos, los que tienen posibilidad de escribirle a senadores, a los gobiernos, a alcaldes, a quien sea, a partidos, etcétera, es empezar a machacar. Esa es una organización criminal. No acepte diplomáticos de ese país, porque si los acepta estás colaborando con el narcotráfico. Partido político de izquierda que ande abrazándose con estos bichos, hay que acusarlo de ser un narcopartido. Hay que machacar eso donde sea, porque eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que está en el papel y eso es incontrovertible. El caer en la trampita de que si viene la invasión, de que vienen los marines, de que se vienen a bajar en La Guaira, de que están llegando los portaaviones a Cuyagua, de que hay un portaaviones, de que hay un submarino llegando a Choroní. Amigos, eso no ha ocurrido. Si llega a ocurrir, eso se analiza. Pero lo que es verdad es que estos bichos los han catalogado de narcotraficantes. Hay que machacarlo una y otra vez. Hay que mostrarle una y otra vez el cartel porque les molesta que les digan que son unos narcos, que están pedidos por narcotraficantes. Que todos estos años ejerciendo el poder y ostentando riqueza que no pueden justificar es la mejor prueba de que son unos narcos, de que van a empezar a salir pruebas de las barbaridades que hacen, de que al sobrino de Cilia Flores lo grabaron trapichando una cocaína para financiar una campaña y para financiar su ritmo de vida. Y que al tipo le tuvieron que dar un perdón presidencial en la administración de Biden para devolvérselo a su mamá porque la tipa cayó en la droga ya también, de tanta pastilla para dormir, porque la tipa, bueno, le agarraron a sus niñitos traficando con droga. Y como estos bichos son todos unos periqueros, porque Biden tenía un hijo perique, un hijo drogadicto, ay, se condolió de la señora con unos hijos narcotraficantes. Y bueno, y pagaron y se dieron el vuelto. Todas esas cosas hay que repetirlas, mostrarlas y machacarlas. Porque de eso es que se trata todo esto. Si así lo hicieran, que Dios y la patria os lo premien. Y si no, que los manden con Chávez. ¿Dónde está Chávez tú, Chávez? Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está en